El Perú alberga una franja desértica que acompaña al Océano Pacífico por cerca de 2.000 kilómetros, de Piura, en el norte, hasta Tacna, en el extremo sur. Es una de las regiones más áridas del planeta. En diversos puntos, la lluvia puede demorar años para aparecer. Aun en ese ambiente extremadamente seco, donde la vegetación es escasa, surgen vestigios de antiguas civilizaciones que rivalizan en importancia con las grandes obras del antiguo Egipto. Entre esos descubrimientos está una ciudad erigida alrededor de 2600 años antes de Cristo, construida sin cerámica, sin herramientas metálicas y sin murallas defensivas. En otro valle se encuentra un complejo arqueológico que aún permanece solo parcialmente explorado. Hoy vamos a conocer algunos de los misterios más fascinantes del Perú, muchos de ellos poco conocidos, comenzando por un sitio arqueológico que transformó completamente la visión de los historiadores sobre los orígenes de la civilización en las Américas. A cerca de 200 kilómetros al norte de Lima, en el valle del río Supe, se erige Caral, sobre una terraza desértica por encima de una llanura fértil. El área protegida del sitio suma aproximadamente 626 hectáreas y reúne 6 grandes pirámides, plazas circulares rebajadas y diversas áreas residenciales. Caral, sin embargo, no era un asentamiento aislado. Formaba parte de un conjunto de 18 centros urbanos que florecieron simultáneamente en ese mismo valle. La cronología impresiona. Caral comenzó a ser construida alrededor de 2600 a.C. y fue abandonada aproximadamente en 2000 a.C. En el mismo periodo, los egipcios erigían la Gran Pirámide de Keops. Se trata del más antiguo centro urbano conocido de las Américas y de uno de los raros casos en que una civilización compleja surgió de forma independiente, sin influencia directa de otras culturas vecinas. El aspecto más intrigante de Caral, sin embargo, no es solo su edad extraordinaria, sino aquello que está ausente en el sitio arqueológico. No fueron encontrados vestigios de cerámica, algo considerado esencial en prácticamente todas las antiguas civilizaciones conocidas. Tampoco existen herramientas de metal, fortificaciones, murallas, fosos o cualquier sistema defensivo, elementos normalmente asociados a las primeras ciudades del mundo. ¿Cómo, entonces, una sociedad sin metal consiguió construir monumentos tan grandiosos? La respuesta revela una solución ingeniosa. Las piedras eran transportadas dentro de grandes bolsas trenzadas de fibras vegetales, conocidas como chicras. Esos sacos eran colocados directamente en la estructura de las pirámides y permanecían en su interior. El resultado era una construcción formada por miles de bloques flexibles capaces de absorber mejor los impactos de los terremotos, un recurso extremadamente eficiente para una región de intensa actividad sísmica. Además, las fibras vegetales preservadas en las chicras permitieron que los investigadores realizaran dataciones precisas por radiocarbono, proporcionando evidencias confiables sobre la verdadera antigüedad de la ciudad. La historia del redescubrimiento de Caral también llama la atención. El alemán Max Uhle pasó por el Valle del Supe en 1905, pero no reconoció importancia en los montes que veía ante sí. Fue el historiador norteamericano Paul Kosok quien produjo, en 1948, la primera descripción consistente del lugar. Aún así, su descubrimiento prácticamente pasó desapercibido. El motivo era simple. Sin fragmentos de cerámica, los arqueólogos de la época no poseían métodos eficientes para determinar la edad del sitio, y muchos creían que un lugar sin vasijas o utensilios cerámicos no tendría gran importancia histórica. Solo en octubre de 1994, la arqueóloga peruana Ruth Shady Solís llegó al valle y comenzó a estudiar el sitio. Las excavaciones sistemáticas de la mayor pirámide tuvieron inicio 2 años después. Ella fue la primera investigadora en defender que la ausencia de cerámica no indicaba atraso tecnológico, sino un origen extremadamente antiguo. Su hipótesis fue confirmada el 27 de abril de 2001, cuando la revista científica Science publicó un estudio firmado por ella y por 2 colegas norteamericanos. Los análisis por radiocarbono comprobaron que Caral
representaba el más antiguo centro urbano conocido de las Américas. El reconocimiento internacional vino en 2009, cuando Caral fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre los descubrimientos más curiosos realizados en el lugar está un objeto encontrado en los escalones de una de las pirámides. Un quipu, conjunto de cuerdas con nudos utilizado para registrar información. Siglos más tarde, los incas perfeccionarían ese sistema de registro, pero el ejemplar encontrado en Caral está entre los más antiguos ya identificados en todo el continente americano, planteando nuevas discusiones sobre el origen de esa forma de comunicación. Saliendo del desierto al norte, nos dirigimos hacia el sur del Perú, donde otro logro extraordinario desafía los conocimientos tradicionales sobre ingeniería antigua. En la región de Nazca, una de las áreas más secas del planeta, los periodos sin lluvia pueden durar varios años, mientras que muchos ríos desaparecen completamente durante la estación seca. Aún así, poblaciones antiguas consiguieron mantener la agricultura durante todo el año. La solución para ese desafío impresiona aún hoy. Esparcidas por el desierto, existen enormes espirales excavadas en el suelo, formando embudos que descienden entre 10 y 15 metros de profundidad. Sus paredes están revestidas por piedras cuidadosamente encajadas, permitiendo que las personas caminen hasta el fondo por medio de senderos en espiral. Esas estructuras reciben el nombre de ojos, mientras que todo el sistema hidráulico es conocido como puquios. El funcionamiento es ingenioso. Bajo el desierto existe un gran acuífero subterráneo. Los antiguos constructores excavaron galerías que alcanzaban ese reservatorio natural y a partir de ellas crearon canales revestidos de piedra lisa. Como el agua permanece protegida de la luz solar, prácticamente no sufre evaporación, lo que permite un abastecimiento constante aún durante largos periodos de sequía. Durante mucho tiempo, se creyó que las espirales servían solo como pozos de acceso para mantenimiento de esas galerías subterráneas. Sin embargo, una nueva hipótesis ganó fuerza en 2016 gracias al trabajo de la investigadora Rosa La Saponara del Instituto de Metodologías para Análisis Ambiental en Italia. Como no era posible datar directamente las estructuras de piedra ni existían registros escritos sobre su construcción, parte de los estudiosos llegó incluso a sugerir que los puquios podrían haber sido construidos por los españoles durante el período colonial. Para esclarecer esa cuestión, el equipo utilizó imágenes de satélite para mapear toda la red subterránea y compararla con asentamientos arqueológicos cuya edad ya había sido confirmada. La conclusión fue que el sistema es anterior a la llegada de los europeos. Los resultados indicaron además una función más sorprendente para las espirales. Según el estudio, actuarían como entradas de ventilación. Los vientos constantes de la región descienden por las espirales, recorren los túneles subterráneos y aumentan la presión del aire en el interior de los canales, impulsando naturalmente el flujo del agua. En otras palabras, no serían simples pozos de inspección, sino verdaderas bombas hidráulicas movidas exclusivamente por la fuerza del viento, sin cualquier pieza mecánica. Si esa interpretación fuera correcta, los puquios de Nazca podrían representar uno de los más antiguos y sofisticados sistemas de conducción de agua movidos por energía eólica jamás construidos por la humanidad. Se trata de una demostración extraordinaria de la creatividad y del conocimiento de ingeniería desarrollados por los antiguos habitantes del Perú, mucho antes de la llegada de los europeos. Esa interpretación, sin embargo, no es aceptada por todos los especialistas. Aún existe debate sobre el verdadero funcionamiento del sistema. Lo que nadie contesta es su eficiencia. Se estima que en el pasado, el conjunto pasara de 50 puquios. Hoy, cerca de 36 continúan en operación en los valles de Nazca, Taruga y Las Trancas, y algunos levantamientos elevan ese número a 43. Ellos siguen abasteciendo plantaciones y proporcionando agua para los moradores de la actual ciudad de Nazca. Se trata de una obra que permanece funcionando hace aproximadamente 1500 años, exigiendo solo reparaciones ocasionales y manteniendo prácticamente el mismo principio de funcionamiento desde su construcción. Ahora dejamos el desierto atrás y nos dirigimos hacia las montañas del Valle Sagrado de los Incas.
Allí existe un lugar que, visto desde lo alto, recuerda la marca dejada por un gigantesco objeto circular sobre el paisaje. Estamos hablando de Moray, localizado a cerca de 50 kilómetros de Cusco. En una enorme depresión natural fueron construidas terrazas concéntricas que descienden en sucesivos anillos hasta el fondo. El mayor de los anillos superiores pasa de 100 metros de diámetro y cada nivel presenta entre 2 y 3 metros de altura. La depresión principal alcanza aproximadamente 30 metros de profundidad. El complejo cuenta con otras depresiones semejantes, interconectadas por canales de irrigación y un eficiente sistema de drenaje. En la década de 1970, el antropólogo John Earls, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una serie de estudios en el lugar. Instalando sensores y monitoreando las temperaturas en diferentes niveles de las terrazas, formuló su hipótesis en 1975 y publicó los resultados en 1981. Según sus mediciones, entre el borde superior y el punto más bajo de la estructura existiría una diferencia térmica de 12 a 15 grados, y cada anillo presentaría una variación de aproximadamente 1 grado en relación al anillo inmediatamente vecino. En la práctica, Moray reproduciría en un único espacio los diferentes microclimas encontrados a lo largo de las montañas peruanas. En la cima predominarían condiciones semejantes a las regiones de mayor altitud, mientras que los niveles inferiores simularían ambientes típicos de los valles más bajos. Esa característica dio origen a la teoría más conocida. Moray habría funcionado como un centro agrícola experimental, donde los incas probaban qué especies se adaptaban mejor a las diferentes altitudes y condiciones climáticas antes de cultivarlas en otras regiones del imperio. Esa hipótesis gana fuerza por otro detalle curioso. Estudios mostraron que diferentes sectores de las estructuras contienen suelos traídos de varias partes del Perú, además de fertilizantes como el guano del litoral, indicando que la tierra fue transportada intencionalmente para reproducir ambientes específicos. Sin embargo, las propias mediciones revelaron algo inesperado. En determinados puntos, anillos más altos registraron temperaturas superiores a las encontradas en los niveles más profundos. Por la lógica, cuanta mayor profundidad, mayor debería ser la temperatura, pero esto no siempre sucede. Existen aún investigadores que consideran exageradas las diferencias térmicas descritas, atribuyendo buena parte de la variación a la posición del sol, a la sombra y a la humedad. Por ese motivo, aún no existe consenso sobre la verdadera función de Moray. Algunos arqueólogos defienden que el lugar poseía una finalidad predominantemente ritualística. Otros creen que había también una importante función astronómica. Hay aún investigadores que cuestionan la hipótesis agrícola, observando que el volumen de agua suministrado por los canales de irrigación parece insuficiente para sostener una estación experimental a gran escala. Otro aspecto marcante es la propia historia del redescubrimiento del sitio. Después de ser abandonado, Moray fue lentamente cubierto por la vegetación y permaneció prácticamente olvidado durante siglos, aunque los campesinos de la región nunca dejaron de saber que estaba allí. Solo en 1931, sus formas circulares volvieron a llamar la atención del mundo, cuando fueron identificadas en fotografías aéreas de un levantamiento realizado sobre el Valle Sagrado. A pocos kilómetros de allí, sobre el mismo altiplano, se encuentra otra impresionante obra de ingeniería, pero con una propuesta completamente diferente. Mientras Moray desciende en dirección al suelo, las salinas de Maras parecen escalar la ladera de la montaña. Vista a distancia, el paisaje recuerda a un enorme mosaico formado por miles de pequeños reservorios rectangulares distribuidos en escalones. Son más de 3.000 piscinas lado a lado, exhibiendo diferentes tonalidades que varían del blanco al rosa y al ocre, según la cantidad de agua evaporada y la concentración de sal en cada tanque. Lo que torna ese sistema realmente extraordinario es su origen. Todas esas miles de piscinas son abastecidas por una única vertiente de agua extremadamente salada que brota naturalmente de la montaña, conocida por los moradores como Coripugio. A partir de ese punto, un elaborado conjunto de pequeños canales distribuye el agua por gravedad.
Ella recorre sucesivamente cada reservorio, desde la cima hasta la base de la ladera. Después, el calor del sol hace que el agua se evapore lentamente, dejando solo la sal cristalizada que continúa siendo recogida manualmente. Cada ciclo toma de 3 a 4 semanas, dependiendo del clima. Durante siglos, esa sal abastecía gran parte del altiplano andino, una región distante del litoral, donde fuentes como esa eran raras y extremadamente valiosas. Las salinas de Maras permanecen en actividad desde el período preincaico, sin interrupciones significativas. Los tanques pertenecen tradicionalmente a familias locales, pasando de generación en generación, mientras que el sistema de canales continúa utilizando prácticamente el mismo proyecto concebido hace cientos de años. Desde el punto de vista de la ingeniería, se trata de una solución notable. Un único flujo de agua debe ser distribuido entre más de 3.000 reservorios, garantizando que cada uno reciba la cantidad adecuada, evitando erosión causada por exceso de velocidad y manteniendo todo el funcionamiento solo con la inclinación natural del terreno, sin bombas, motores o cualquier sistema centralizado de control. Ahora nos dirigimos hacia un escenario completamente diferente. Dejamos los altiplanos y viajamos hacia el norte del Perú, en dirección a la selva nublada del departamento de Amazonas, más precisamente en la provincia de Luya, situada a cerca de 3.000 metros de altitud. A pesar del nombre, no estamos en la llanura amazónica, sino en la vertiente oriental de los Andes, donde la montaña se encuentra con la selva. En lo alto de una cresta que domina el valle del río Utcubamba, se erige Cuelap, una de las fortalezas más impresionantes de América del Sur. Vista desde afuera, la construcción recuerda una gigantesca muralla continua de bloques calcáreos cuidadosamente encajados. En algunos tramos, esas paredes alcanzan entre 17 y 20 metros de altura. La plataforma posee aproximadamente 600 metros de largo y cerca de 120 metros de ancho. En su interior fueron erigidas más de 400 construcciones, casi todas circulares. Alrededor de la fortaleza existen otros sectores, con estructuras circulares asociadas a campos de cultivo, largos muros de contención que sostienen terrazas agrícolas y un área funeraria separada del resto del conjunto. Las dataciones más aceptadas indican que la construcción de Cuelap comenzó alrededor del siglo VI y continuó siendo ampliada durante varios siglos, con ocupación que se extendió hasta el siglo XVI. Parte de los investigadores, sin embargo, defiende un inicio más tardío, alrededor del siglo XI. Pero tal vez su característica más intrigante esté en el sistema de acceso. Todo el enorme complejo posee solo 3 entradas principales. Cada una de ellas consiste en un largo pasaje inclinado, excavado en el espesor de las murallas y flanqueado por altos muros de piedra. El detalle más curioso es la forma de esos pasajes. En la entrada externa poseen cerca de 3 metros de ancho. A medida que el visitante avanza, las paredes van convergiendo lentamente hasta que, ya en el interior de la fortaleza, resta un corredor con solo cerca de 70 centímetros de ancho. Esto significa que cualquier persona se ve obligada a atravesar el pasaje individualmente, prácticamente de lado, tornando imposible la entrada simultánea de grandes grupos. La explicación más aceptada relaciona ese proyecto al control defensivo. Con solo 3 accesos extremadamente estrechos, cualquier intento de invasión sería naturalmente limitado, ya que los invasores necesitarían avanzar uno a uno, mientras que los defensores permanecerían en posición privilegiada. Existe, sin embargo, otra interpretación. Algunos investigadores creen que esos pasajes también poseían un significado simbólico. El estrechamiento gradual funcionaría como un verdadero portal ceremonial, transformando el simple acto de entrar en la ciudad en una experiencia ritualística, marcando simbólicamente la transición entre el mundo exterior y el espacio sagrado protegido por las murallas. Las propias murallas de Cuelap revelan el cuidado empleado en su construcción. Están ornamentadas con frisos geométricos cuidadosamente trabajados, evidenciando que la obra no fue erigida apresuradamente, ni tuvo solo una función defensiva. La dedicación a los detalles demuestra que el complejo también poseía gran importancia simbólica y cultural.
La historia de su redescubrimiento moderno también merece destaque. El 31 de enero de 1843, el juez Juan Crisóstomo Nieto llegó al lugar para resolver una disputa de tierras. Guiado por moradores de la región que jamás habían olvidado la existencia de las antiguas ruinas, produjo la primera descripción oficial del sitio. En su relato, llamó la atención sobre la grandiosidad de las murallas, observando que eran mucho mayores de lo necesario para atender solo a objetivos prácticos. Durante mucho tiempo, visitar Cuelap exigía horas de viaje por caminos de difícil acceso. Esa realidad cambió en 2017, con la instalación de un teleférico que redujo drásticamente el tiempo de desplazamiento y transformó el complejo en un destino posible en un único día de paseo. El monumento, sin embargo, pronto dio una señal de alerta. En abril de 2022, parte de la muralla sur se desplomó. El sitio fue cerrado por más de un año y el teleférico quedó parado mientras las condiciones de seguridad eran evaluadas. Los trabajos de investigación y reconstrucción iniciados en 2023 reinstalaron cientos de bloques desplazados y devolvieron al sector su configuración original. La muralla sur volvió al circuito de visitas en 2026 y las excavaciones revelaron algo inesperado. Había evidencias de derrumbes antiguos ocurridos aún en el tiempo de los Chachapoya e intervenciones hechas por los propios habitantes prehispánicos para corregir problemas estructurales y estabilizar sectores de las murallas. El mismo problema que amenaza el monumento hoy ya era enfrentado por quien lo construyó. Ahora retornamos al litoral peruano para conocer una ciudad construida casi completamente de tierra. Próxima a la actual ciudad de Trujillo se encuentra Chan Chan, antigua capital del reino Chimú, que floreció aproximadamente entre los años 850 y 1470 después de Cristo. La ciudad ocupaba un área de cerca de 20 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 6 correspondían al núcleo monumental. Es la mayor ciudad precolombina construida en adobe en las Américas y frecuentemente es presentada como la mayor ciudad de barro jamás edificada en todo el mundo. Un título repetido con frecuencia, aunque difícil de comprobar. Se estima que su población haya alcanzado decenas de miles de habitantes. Su organización urbana es bastante inusual. En vez de un único centro administrativo, Chan Chan estaba formada por 9 grandes complejos murados, número que algunas contabilidades elevan a 10, cada uno conteniendo sus propios patios, depósitos, reservorios de agua y áreas ceremoniales. En la práctica, eran grandes conjuntos independientes, posicionados lado a lado, rodeados aún por decenas de complejos menores y sectores especializados en la producción de textiles, objetos de madera y trabajos en metal. Las paredes de esos edificios están cubiertas por extensos relieves decorativos que se extienden por decenas de metros, exhibiendo figuras geométricas, animales marinos y patrones repetitivos que aún impresionan por la riqueza de detalles. Pero existe una pregunta que siempre intrigó a los arqueólogos. ¿Cómo una ciudad de ese tamaño consiguió sobrevivir en una región donde prácticamente no llueve? La respuesta está literalmente bajo el suelo. Dentro y alrededor de la ciudad fueron excavados enormes huachaques, grandes áreas rebajadas hasta el nivel del acuífero. Diferentes de pozos comunes, esos espacios funcionaban como verdaderos jardines agrícolas rebajados. Al alcanzar naturalmente el agua, permitían el cultivo de alimentos y huertos incluso en pleno desierto. Además, Chan Chan también recibía agua por medio de canales provenientes de los ríos Moche y Chicama. En 1986, Chan Chan fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, ese mismo año entró también en la lista del Patrimonio Mundial en peligro, una situación extremadamente rara. La razón es bastante evidente. Construida casi completamente en adobe, la ciudad depende de un clima extremadamente seco para permanecer preservada. Sin embargo, durante los eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño, lluvias intensas golpean la región y provocan serios daños a las estructuras. Irónicamente, una ciudad erigida para existir en un ambiente sin lluvia es justamente amenazada
cuando el agua finalmente llega. Actualmente, solo uno de los grandes complejos murados puede ser visitado por el público. Los demás permanecen cerrados, pasando por trabajos continuos de excavación, investigación y conservación. Otro ejemplo extraordinario de ingeniería antigua puede ser encontrado más al sur, en pleno corazón de la moderna ciudad de Lima, en el barrio de Miraflores, rodeada por edificios residenciales, oficinas y restaurantes. Se erige una enorme pirámide de adobe con cerca de 22 metros de altura, equivalente a un edificio de aproximadamente 7 pisos. Se trata de la Huaca Pucllana, construida por la cultura Lima alrededor del año 500 después de Cristo. Lo más impresionante es que su estructura fue proyectada para resistir a los frecuentes terremotos de la costa peruana, una de las regiones de mayor actividad sísmica del planeta. El secreto está en su técnica constructiva. Los pequeños ladrillos de adobe eran moldeados manualmente, muchos de ellos aún conservando marcas de las fibras vegetales utilizadas durante su fabricación. En vez de ser asentados horizontalmente, como sucede en la albañilería convencional, eran posicionados en la vertical, lado a lado, dejando pequeños espacios entre cada pieza. Esa técnica recibió el nombre de técnica del estante de libros, justamente porque los ladrillos recuerdan libros organizados en una repisa. Esos espacios no eran un error de construcción, sino una solución ingeniosa de ingeniería. En una pared maciza, las vibraciones de un terremoto tienden a producir grietas que pueden comprometer toda la estructura. Ya en una pared formada por elementos independientes, los ladrillos consiguen realizar pequeños movimientos, absorbiendo parte de la energía de las oscilaciones y retornando a la posición original después de que el temblor pasa. En vez de apostar por la rigidez, los antiguos constructores eligieron la flexibilidad, aumentando significativamente la resistencia de la construcción a los sacudimientos sísmicos. Otro detalle importante es que la pirámide prácticamente no posee cámaras internas. Se trata de un enorme bloque macizo de adobe, cuya función principal era sustentar las plataformas superiores. La historia reciente de la Huaca Pucllana también sorprende. A mediados del siglo XX, el monumento se encontraba tan abandonado que la expansión urbana de Lima prácticamente lo rodeó completamente. Durante cierto periodo, el monte llegó incluso a ser utilizado como pista improvisada para competencias de motocross. Los primeros trabajos sistemáticos en el lugar comenzaron en 1967, a pedido de la Municipalidad de Miraflores, bajo la dirección de la arqueóloga Isabel Flores Espinosa. El gran proyecto de investigación, conservación y valorización del sitio comenzó en 1981 y el Museo de Sitio fue inaugurado 3 años después. Isabel Flores permaneció a cargo de los trabajos durante casi 4 décadas. La Huaca fue declarada Zona Arqueológica Intangible en 1987 y recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación en 2017. Según los especialistas responsables por las investigaciones, aún existen décadas de estudios por delante. Como la cultura Lima no dejó registros escritos, prácticamente todo el conocimiento disponible sobre esa civilización continúa siendo reconstruido a partir de las excavaciones realizadas en ese enorme monumento de adobe. Ahora, retornamos a las montañas para conocer un lugar cuya propia condición inacabada ayuda a revelar los métodos de construcción de los incas. Estamos en Ollantaytambo, en el Valle Sagrado. La ciudad llama la atención porque preserva hasta hoy gran parte de su trazo urbano original. Las calles estrechas de piedra continúan prácticamente igual. Los antiguos barrios permanecen organizados según la planificación inca y los canales de agua construidos hace siglos aún conducen el flujo por las vías de la ciudad. Subiendo por las terrazas agrícolas hasta la parte superior del complejo, se encuentra una impresionante pared compuesta por 6 gigantescos monolitos de riolita rosa. Cada bloque mide cerca de 4 metros de altura y pesa aproximadamente 50 toneladas. Entre ellos fueron insertadas finas láminas de piedra, funcionando como juntas extremadamente precisas que demuestran un nivel impresionante de acabado.
El resultado es una obra monumental ejecutada con enorme precisión. Al mismo tiempo, revela un detalle curioso. El conjunto jamás fue concluido. Esa interrupción acabó proporcionando información valiosa a los arqueólogos. La cantera de donde vinieron los bloques se localiza en la región de Cachicata, en la margen opuesta del valle, a aproximadamente 6 kilómetros en línea recta. El simple transporte de esas piedras gigantescas a través de un terreno montañoso continúa siendo uno de los mayores desafíos de ingeniería asociados a la arquitectura inca, despertando debates e investigaciones hasta los días actuales. Entre la cantera de Cachicata y el cantero de obras de Ollantaytambo existe un desafío impresionante. En el camino está el río Urubamba y además la propia cantera se encuentra entre 700 y 1000 metros por encima de la plataforma donde los enormes bloques serían instalados. En otras palabras, era necesario descender piedras de decenas de toneladas por una ladera escarpada, atravesar un río y después transportarlas nuevamente montaña arriba hasta el destino final. ¿Cómo los incas consiguieron realizar esa tarea? Continúa siendo una de las grandes preguntas de la arqueología andina. El tema generó innumerables estudios a lo largo de las últimas décadas. Uno de los trabajos más conocidos es el del arquitecto Jean-Pierre Protzen, que investigó el sitio y las canteras a partir de 1982 y publicó sus resultados en 1993. Él propone una reconstrucción basada en rampas, plataformas, palancas y sistemas de descenso cuidadosamente planificados. Marcas de esas antiguas estructuras aún pueden ser identificadas en las laderas, reforzando la hipótesis de que todo el transporte fue realizado sin ruedas y sin herramientas de hierro. Pero tal vez la evidencia más reveladora esté esparcida por el propio camino. A lo largo del recorrido entre la cantera y el templo, se encuentran diversos bloques gigantescos que jamás llegaron al destino. Esa área quedó conocida como las Piedras Cansadas. Algunas permanecen abandonadas en la descida de la montaña, otras descansan próximas al río y varias quedaron paradas durante la subida final. No se trata de fragmentos rotos o material descartado, son bloques enteros, perfectamente trabajados, simplemente dejados donde el transporte fue interrumpido. Además, algunos monolitos localizados en la propia explanada presentan marcas que indican haber sido retirados de estructuras ya parcialmente concluidas. Esto sugiere que el complejo pasaba por reformas o ampliaciones cuando, por algún motivo, toda la obra fue interrumpida. El resultado es casi una fotografía congelada del momento en que los trabajos cesaron. La posición de las piedras a lo largo del trayecto permite reconstruir parte de la logística empleada por los antiguos constructores y comprender mejor los enormes desafíos enfrentados durante el transporte. Ahora nos dirigimos hacia otro ejemplo extraordinario de la ingeniería inca, esta vez en la garganta del río Apurímac, en la provincia de Canas, al sur de la región de Cusco, a más de 3.700 metros de altitud. Allí atraviesa el río un puente muy diferente de cualquier otro. No está hecho de madera, piedra o metal, sino completamente de cuerdas trenzadas con fibras de gramíneas andinas conocidas como ichu y coya. Este es el famoso Queshuachaca, considerado el último puente suspendido en pleno funcionamiento construido según la técnica tradicional de los incas. Su vano principal mide cerca de 30 metros y toda su estructura depende exclusivamente de gruesas cuerdas vegetales. Como la paja se deteriora naturalmente con el tiempo, el puente necesita ser completamente reconstruido todos los años. Ese proceso sucede tradicionalmente durante el mes de junio y sigue prácticamente el mismo ritual realizado hace siglos. 4 comunidades quechuas, distribuidas en las 2 márgenes del cañón, participan del trabajo. Ellas recolectan la paja, humedecen, secan e inician un largo trabajo de trenzado. Pequeñas fibras se transforman en cuerdas finas. Esas cuerdas son nuevamente unidas para formar cables cada vez más gruesos, hasta alcanzar el espesor aproximado de una pierna humana, capaces de sustentar toda la estructura. Cada comunidad conoce exactamente su responsabilidad y produce una cantidad previamente determinada de material.
Antes de que la nueva construcción comience, el puente antiguo es cortado y dejado caer en las aguas del río. Luego, inicia el montaje de la nueva estructura. Primero son extendidos los grandes cables de sustentación. Después, los equipos comienzan a tejer simultáneamente el piso y los pasamanos, avanzando desde las dos márgenes hacia el centro. Cuando los dos lados finalmente se encuentran, el nuevo puente está listo para ser utilizado por un año más. En 2013, esa tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El aspecto más importante, sin embargo, es comprender que el Queshuachaca no es una reconstrucción histórica ni una atracción creada para turistas. Continúa ejerciendo exactamente la función para la cual fue construida, manteniendo viva una técnica ancestral transmitida de generación en generación, y continúa dependiendo de acuerdos entre las comunidades. En 2026, por ejemplo, divergencias locales atrasaron los trabajos y el puente solo fue rehecho a principios de julio. Originalmente, ese puente formaba parte de la gigantesca red viaria inca, conocida como Capac Ñan, que se extendía por aproximadamente 30.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y valles. En 2014, tramos seleccionados de esa red histórica fueron inscritos como Patrimonio Mundial de la UNESCO, abarcando territorios de 6 países sudamericanos. Hoy permanecen preservados segmentos de caminos, escalinatas, muros de contención, terraplenes y, sobre todo, ese extraordinario puente de fibras vegetales que renace todos los años por las manos de las comunidades locales. Para finalizar nuestro viaje, nos dirigimos hacia uno de los lugares más impresionantes y al mismo tiempo menos conocidos del Perú. En lo alto de un espolón montañoso que domina el cañón del río Apurímac, a cerca de 3.000 metros de altitud, se encuentra Choquequirao. Por las características de su arquitectura, el sitio es frecuentemente comparado a Machu Picchu. Las terrazas agrícolas, los bloques de piedra cuidadosamente encajados, las construcciones monumentales y la localización sobre una estrecha cresta montañosa recuerdan inmediatamente el más famoso complejo arqueológico del país. Sin embargo, muchos investigadores creen que Choquequirao pueda ser aún mayor. La gran diferencia está en el acceso. Mientras Machu Picchu puede ser alcanzada por tren, carretera u otros medios de transporte, llegar a Choquequirao continúa exigiendo una larga caminata. Es necesario descender hasta el fondo del cañón, atravesar el río y enfrentar una subida intensa del otro lado de la montaña. El recorrido toma cerca de 2 días en cada sentido e implica un desnivel superior a 1.500 metros. Esa dificultad hace que el sitio reciba alrededor de 8.000 visitantes al año, algunas decenas por día, en contraste con los miles que visitan Machu Picchu diariamente. El aislamiento también explica otro hecho sorprendente. Hasta hoy, gran parte de Choquequirao permanece escondida bajo la vegetación. Dependiendo de la estimación considerada, solo entre 1/3 y la mitad del complejo fue efectivamente excavado. El resto continúa cubierto por la selva, donde terrazas, plazas y edificios pueden ser identificados bajo la vegetación, pero aún aguardan trabajos arqueológicos más profundos. En muchos puntos, la vegetación vuelve a crecer más rápidamente de lo que los equipos consiguen remover. Desde 2013 existe el proyecto de un teleférico hacia el sitio arqueológico, aplazado innumerables veces. En los últimos años, sin embargo, avanzó realmente. Obtuvo declaración de viabilidad en 2023 y fue lanzado como asociación público-privada en abril de 2025, con inversión estimada en más de $260 millones y la promesa de reducir el viaje de 2 días a cerca de 20 minutos. En abril de 2026, la prensa peruana informaba 5 interesados en la disputa, con la expectativa oficial de adjudicar la concesión hasta el final de ese año e iniciar las obras al año siguiente. Los números explican tanto el entusiasmo como la preocupación. Las proyecciones hablan en más de 1 millón de visitantes por año contra los 8.000 actuales. El acceso facilitado significaría más recursos para financiar las excavaciones, pero también aumentaría drásticamente la presión sobre un monumento que aún no está preparado para recibir grandes flujos de turistas.
Ese dilema permanece sin solución. Por ahora, Choquequirao continúa siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del Perú, prácticamente escondido entre las montañas. Es una paradoja curiosa. Todos los años, millones de personas viajan al país para conocer un único sitio arqueológico, mientras que, a solo algunos días de caminata, existe otro complejo de dimensiones comparables que permanece solo parcialmente explorado. Esa es una de las razones por las cuales el Perú continúa sorprendiendo a arqueólogos y viajeros. Es una tierra donde surgió una ciudad contemporánea a las pirámides de Egipto, construida sin cerámica y sin herramientas metálicas. Un lugar donde un descubrimiento revolucionario permaneció ignorado durante décadas, justamente porque no fueron encontrados vasos de barro. Un país repleto de obras de ingeniería extraordinarias, muchas de ellas aún rodeadas por preguntas sin respuesta y secretos que continúan aguardando nuevos descubrimientos. Gracias por acompañar este viaje y hasta el próximo video.